Es una presentación pensada para introducir los temas de interacción entre la radiación, que en este caso pues, estamos hablando de la luz como onda electromagnética, con la materia. Está básicamente tomada del libro de Scu en la parte introductoria de las espectroscopías y pues habla de conceptos fundamentales y algunas aplicaciones en la parte 2 de esta serie de diapositivas. Básicamente, lo que tenemos aquí es una onda. Queremos pensar en la luz como una onda, entonces recordamos que en realidad la onda es una perturbación en un medio material, por ejemplo, como sería una onda de agua, y que está entonces vinculada con una energía que produce ese movimiento y que se transmite a través de un medio, como lo vemos aquí. Entonces tenemos a la onda viajera desde el centro hacia las orillas del agua, en este caso. Para la luz, pues sucede que no es un campo de agua, digámoslo así, no son moléculas de agua donde se mueve la energía que da origen a esta luz, perdón, a esta onda, sino que estamos hablando de un campo eléctrico. Como podemos ver aquí, básicamente estamos mencionando entonces una parte del campo electromagnético porque tenemos una componente eléctrica y una componente magnética. Debido a que son perpendiculares entre sí, podemos tomar a la onda eléctrica y caracterizarla y sabremos que la onda magnética pues tiene una componente perpendicular en todos los vectores equivalentes al estudio de la onda eléctrica. Eh, pues las características principales son la longitud de onda, que es el paso de un periodo al otro. Aquí podemos verlo tomado entre cresta y cresta, y la amplitud, que es la altura máxima con respecto al eje que estamos tomando. En realidad esto hace referencia la amplitud hace referencia al área máxima que se puede tomar en medio ciclo. Sin embargo, como es una definición más matemática, podemos obviarla un poco. Lo importante entonces en este caso es tomar en cuenta que para caracterizar a una onda a una onda como tal que no se está moviendo, pues necesitamos la amplitud y la longitud. Y si se está moviendo, necesitamos tiempo o la distancia o los equivalentes de periodo y frecuencia. Entonces, si la luz es una onda, tenemos un espectro. La radiación electromagnética entonces forma un espectro dependiendo de las diferentes frecuencias que pueda tomar. Como lo vemos aquí, tenemos varias regiones, la onda de radio. Estas definiciones son según aplicaciones que podemos encontrar en la tecnología o la forma en que la naturaleza las percibe, como en nuestro caso, pues que podemos ver la luz visible. Entonces tenemos las frecuencias de radio, microondas, infrarrojo visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma o radiación ionizante. Entonces, lo que nos va a interesar en este caso es la aplicación que puede tener cada longitud en su interacción con con la materia y sus diferentes características. También, bueno, la medición básica que vimos en la diapositiva anterior es la longitud, pero eso se puede asociar con una frecuencia si tomamos en cuenta cuántas ondas pasan por unidad de tiempo en un espacio y en un número de onda que es el inverso de la longitud de onda, en este caso expresado en otras dimensionales. Estas tres mediciones pues expresan básicamente lo mismo. Eh, el- la distancia entre una cresta y la siguiente, solo que la expresan de forma diferente. Y dependiendo entonces de las diferentes longitudes de onda, podemos usar diferentes tipos de espectroscopía. Por ejemplo, estas longitudes de onda de ultravioleta de absorción y emisión que tenemos aquí en ultravioleta visible van de 180 a 780 nanómetros. Entonces, se debe a electrones de enlace y son las que podemos, por ejemplo, vemos en las espectroscopías de cosas coloridas, aunque están muy cerca del color. Sin embargo, si comparamos, por ejemplo, con la absorción infrarroja, pues esos van de 0.78 a 300 micrómetros como longitud de onda, es decir, están en esta sección, y se deben a la rotación y vibración de moléculas. Entonces, pues, podemos pensar
rápidamente o asociar de una manera directa que la longitud de onda va a estar relacionada a un tipo de movimiento, por ejemplo, vemos diferentes, entre más energéticos, pues más relacionados con núcleos están, y en cuanto menos energéticos van pasando de electrones a movimientos de rotación o vibración de las moléculas. Entonces estas espectroscopías pues tienen estos tres, la espectroscopía en general tiene esos efectos, es decir, asocia a una longitud de onda un comportamiento atómico o molecular y, derivado de eso macroscópicamente podemos ver en un tipo de espectroscopía. En esta clase pues vamos a hablar de absorción atómica y molecular en el ultravioleta visible y espectroscopía infrarroja. Vamos a hacer un caso especial de los rayos X, pero eso va a ser al final y no vamos a, y va a ser solamente una clase de un ejemplo de espectroscopías, pues que no son ópticas. Aquí podemos ver qué es lo que sucede cuando tenemos diferentes tipos de interacción de la materia con la radiación. En este caso, pues tenemos un haz de luz que incide en una muestra, esta muestra absorbe y emite radiación. En línea recta, si vemos, tenemos esto aquí en el plano de esa radiación, emite un haz. Sin embargo, también hay emisión hacia diferentes geometrías. Esto, pues, esto compuesto de comportamiento de este tipo, en el cual tenemos una radiación que incide, pues lo que hace es pasar de un estado fundamental, por ejemplo, este estado aquí que tenemos notado como cero, que pasa al estado uno o 2 podría decirse. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el caso de que absorbe aquí y vuelve a emitir acá, pues este que tenemos aquí en las esquinas es la misma emisión y la misma absorción, la misma emisión. ¿Eso qué significa? Que simplemente el haz de luz incidió en la muestra, en este caso, como podríamos pensar que es un haz, por ejemplo, del visible, que lo que hace es mover electrones. Entonces lo que ocurrió fue que tuvimos una absorción del haz desde el estado basal hasta uno de los estados excitados y después el descenso. Sin embargo, por las diferentes combinaciones podríamos tener que este descienda, sube al primero y baja al estado fundamental, suba al segundo y baja el estado fundamental, o inclusive que pase del estado fundamental al segundo y quede en un estado excitado, pero metaestable, que sería como que pasar aquí al uno, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, tenemos diferentes longitudes de onda, porque hay esta relación de la ecuación de Planck que nos relaciona que la energía es igual a la frecuencia por una constante conocida como la constante de Planck. Pues lo podemos asociar a la longitud de onda, recordando que la frecuencia es el inverso de la longitud de onda por una constante, que en este caso, como estamos hablando de la luz, es la velocidad de la luz. Entonces, tenemos emisión de diferente longitud de onda. ¿Qué es lo que vemos aquí? Nosotros lo que hicimos fue hacer incidir en la muestra un haz de luz, y en este caso, pues lo que hace es absorber y emitir. Vemos en estos casos que tenemos 1 y 2, que son las emisiones que son directamente desde el estado excitado 2 y 1, entonces las vemos aquí. Como se esperaría, entre más energéticas son, la longitud de onda es más corta. Y esta, que es una transición estado metaestable, tiene una tercera emisión que podemos ver aquí. En cambio, si observamos este espectro en el cual tenemos solamente un comportamiento de absorción, lo que tenemos es una radiación incidente que interactúa con la muestra y una radiación transmitida. En otras palabras, lo que hacemos es que se absorbe una cantidad específica de radiación y la demás, pues podríamos pensar que pasa. En realidad podríamos asociar esta a esta, y lo que sucede es que este componente que tenemos aquí es este componente de acá. Y entonces tenemos un componente en el cual podemos medir la longitud de onda de las absorciones cuando la radiación incide en la muestra. Pero eso es en general por la geometría de las observaciones, es solamente cuando el haz va en fase con el haz de radiación transmitida, va en fase con la radiación incidente. Y bueno, aquí tenemos entonces que si tenemos una transición del estado fundamental al primer estado excitado, pues hay una longitud de onda que sería esta, y si tenemos a la segunda sería esta, ¿no? Igualmente, entre más
energético, es la transición más corta de la longitud de onda. Eso nos lleva a que entonces, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo podemos observar una muestra de salmuera. Una salmuera es una mezcla de sales que sirve para conservar carnes. Y vemos muchas absorciones, porque entonces tenemos muchas transiciones debido a muchos comportamientos de enlace. Esto lo vamos a ver un poquito más detenidamente cuando veamos las absorciones, las técnicas como tal de absorción atómica y molecular. Pero lo que importa es que lo que nos referiríamos, lo que veríamos entonces si hacemos, si hacemos este experimento, es que veríamos que conforme vamos cambiando la longitud de onda, pasando de, por ejemplo, 325 a 600, va absorbiendo, va teniendo diferentes absorciones y de hecho aquí va aumentando la base. Esto es relacionado a la forma en que se almacena la energía en la muestra, pero no importando eso, o sea, lo que vemos, que quisiera que se caracterizara aquí es que estas longitudes de onda, todas estas son debidas a absorciones, por ejemplo, de diferentes enlaces que tienen diferente energía y por lo tanto su transición del estado fundamental al estado excitado es distinta y vemos un comportamiento bastante complejo. Lo que necesitamos entonces es una forma de aislar todas estas absorciones y tratar de hacerlo de la manera más simple posible para que podamos observar o hacer un experimento en el cual podamos medir la diferencia entre la potencia de salida con la potencia de entrada, es decir, la cantidad de luz absorbida en la materia, debido a un enlace específico. En este caso, lo que podemos realizar es asociar este fundamento que observamos en las diapositivas anteriores para encontrar una ecuación adecuada para expresar el comportamiento de absorción electrónica o molecular o vibracional. Entonces, como el sistema en realidad es muy complejo y podemos tener muchas pérdidas, por ejemplo, por dispersión o reflexión o cambios en la interfase, lo que necesitamos es asociar a un concepto que esté directamente relacionado a la absorción molecular o atómica. Lo que podemos hacer entonces en este caso es asociarlo a un modelo de este tipo. En este caso lo que estamos haciendo es tomando un pedazo, una muestra de un volumen en el cual este volumen es únicamente debido a la interacción entre la materia del compuesto del átomo que estoy evaluando y su interacción con la radiación. Entonces, como esto es así, esta S que tenemos aquí, que vemos aquí, es una S denominada sección lateral. La sección lateral, conceptualmente, lo que se trata es sería como la superficie válida o es un concepto que está asociado a la superficie efectiva del átomo que estamos, de la átomo molécula que estamos haciendo interactuar con la radiación en un diferencial de distancia en este caso, ¿no? Pues, como estamos hablando como un cubito, ¿no? ¿No? Un paralelepípedo en realidad. Entonces, como al interactuar la radiación de entrada y al salir se pierde una cierta cantidad, es decir, que se absorbe, entonces esto se puede postular por medio de esta ecuación. Por eso es que esto tiene este signo negativo. La sección lateral la podemos asociar al área como tal del sistema por la cantidad de moléculas o átomos. ¿Se acuerdan? N es el número de Avogadro que está en esa superficie. En otras palabras, estamos pasando, si por ejemplo, si la superficie estamos asociando a la existencia directa de la especie absorbente, en este caso estamos diciendo que en esta área hay una cantidad, una proporción, por ejemplo, un 40% de estas moléculas que son efectivas de esta superficie. Es por eso que está esta multiplicación. Entonces, hacemos esta sustitución, evaluamos la integral y nos queda esta ecuación. Posteriormente, pues aquí School lo que hace es intercambiar los logaritmos naturales que vienen de la integral con logaritmo de base 10, entonces pues sale esta constante, y recordar que la superficie va a estar asociada entonces al volumen, porque estamos hablando de aquí, esta sección lateral, por el camino óptico, porque lo que queremos es ver, en este caso lo hicimos solo para una sección, entonces como lo queremos para todo el volumen, tenemos que multiplicarlo por toda la distancia para encontrar
la cantidad de radiación que se perdió en todo el cubo y no solo en este corte. Entonces, por eso, entonces eso no se nos convierte mediante un cálculo estequiométrico en esta ecuación y por finalmente lo que tenemos es el logaritmo de la potencia de salida dividido la potencia de entrada, que podemos asociarlo y que es igual a una constante, que en este caso sería esta multiplicación del número ahogado dividido 2.03 por 1000 por el camino óptico, es decir, la distancia en la cual se absorbe la radiación, que normalmente es el tamaño de la cubeta, es el largo de la cubeta, y la concentración. Entonces, podemos definir una variable en que mida esto, es decir, el logaritmo de la potencia de salida dividido la potencia de entrada, y lo nombramos como absorbancia. Entonces, la absorbancia es una medida derivada de la transmitancia, que es la potencia, que es esta división de potencia de salida dividido la potencia de entrada. Entonces, el logaritmo del porcentaje de transmitancia, el logaritmo de la transmitancia, perdón, eh, es igual a la absorbancia. La definición fundamental es la de transmitancia. Sin embargo, absorbancia es más fácil de utilizar porque si usamos esta ecuación con logaritmos, pues tenemos que estar usando ecuaciones logarítmicas y exponenciales. En cambio, si asociamos todo esto a un valor de absorbancia que tiene más sentido desde el punto de vista que estamos viendo absorción, entonces tenemos que la absorbancia es igual a la absorción molar, que es la multiplicación de estas constantes y que dependen al final también del valor este de A, que es el valor de área específica, es un valor de área específico, entonces que depende de cada especie química, y no solo de cada elemento o átomo, sino de la especie química. Podría ser, digamos, que el ion cobre más absorba diferente la radiación que el cobre 2 más. El camino óptico, que es normalmente la distancia de la cubeta, y la concentración. Y entonces esta ecuación ya la podemos utilizar en aplicaciones analíticas.